Hello and welcome to another episode of Hola y Indian bienvenidos a Global otro Left. episodio de Use the India y la show Izquierda key, Global. smash the Si eres thumbs nuevo en el up programa, button. no Also olvides darle consider al botón de becoming a suscribirte. YouTube member Además, if you considera feel hacerte that miembro there's de a YouTube, small amount mecenas in the o link donar in una the pequeña cantidad description usando el box. enlace en la Let caja me de welcome descripción. our guest Demos la tonight, bienvenida a nuestro invitado de Professor esta noche, Muhammad el Marandi. profesor Mohammad Marandi. Professor, El profesor Marandi enseña Professor en la Universidad de Marandi Teherán, teaches Irán. at the Profesor University Marandi, of Mem Hathaway Tehran, Granin, Iran. Oraide, with Professor Tefsinu. Marandi, welcome back to India and Global Left. Muchas gracias por invitarme. I wanted to start by asking you, Quería what empezar is a preguntándote, correct ¿cuál framework es el to marco understand adecuado para entender los the events acontecimientos que that han have tenido lugar en happened in Irán? Iran? Existe la There narrativa is de the las protestas narrative pacíficas of y está la narrativa peaceful del gobierno protests. iraní sobre disturbios There is respaldados por the potencias extranjeras. pro-Iranian government narrative ¿Alguna de estas of dos visiones refleja la foreign-backed realidad? riots. ¿Cómo describirías lo Does que está any of ocurriendo en these Irán? binary captures the reality? How do you describe what's going on in Iran? Bueno, ante todo, creo que siempre debemos tener presente que las mismas personas que han intentado negar que hay un genocidio en Gaza desde hace más de 2 años son las que ahora afirman que en Irán solo hay manifestantes pacíficos y que el gobierno está matando a manifestantes pacíficos en las calles. Por lo tanto, si alguien todavía confía en los medios occidentales después de lo de Gaza, creo que ya no tiene remedio. No podemos hacerles ver la realidad. Seguirán con los ojos cerrados. Pero el hecho es que, en efecto, se trata de terroristas y alborotadores respaldados por Occidente que han estado llevando a cabo matanzas en las calles de distintas ciudades. El asesinato y la destrucción han ocurrido en todos los lugares por donde han pasado, o habían pasado, porque los disturbios y el terror han terminado. Terminó el viernes de la semana pasada, el 9 de enero. Así que básicamente fue el jueves y el viernes cuando hubo mucho saqueo, matanzas y destrucción masiva. Sin embargo, todo esto comenzó antes, con una caída repentina de la moneda iraní, que se desplomó alrededor de un 30 o 40%. Resultó que se trataba de una manipulación desde el extranjero. Los estadounidenses estaban utilizando los Emiratos, el norte de Irak y al parecer incluso Afganistán para ejercer presión sobre la moneda iraní. Después de eso, hubo pequeñas protestas en Teherán y estas manifestaciones transcurrieron pacíficamente. Quizás 1,000, 2,000, 3,000 personas, no lo sé, pero poca gente. No hubo acoso policial ni detenciones. El gobierno dijo que la gente, los empresarios y los comerciantes tenían derecho a protestar porque la situación de la moneda era peligrosa para los negocios. El segundo día todavía hubo más protestas y seguía habiendo mucha presión sobre la moneda. Eso continuó durante unos días. Luego vimos la aparición repentina de alborotadores, muy profesionales, muy bien organizados y armados con machetes, armas, hachas, de todo. Fueron muy violentos, especialmente el jueves y el viernes. Solo en Teherán vimos decenas de camiones de bomberos destruidos, muy caros y difíciles de reemplazar debido a las sanciones, y decenas de autobuses públicos. La gente estaba siendo tiroteada por estos alborotadores. Muchos agentes de policía fueron asesinados. Las grabaciones de ello han ido saliendo poco a poco de la policía y de los servicios de inteligencia. Así que, después de un par de días de protestas pacíficas sin detenciones, sin acoso policial y sin conflictos, vimos la infiltración de grupos de alborotadores muy bien entrenados. Fueron muy violentos, y la violencia alcanzó su punto máximo el jueves y el viernes pasados, los días 8 y 9 de enero. Existe un enorme aparato mediático en lengua persa en Occidente. Se gastan miles de millones de dólares en medios persas contra Irán, y estaban impulsando los disturbios. Defendían los disturbios y difundían desinformación. Los alborotadores se volvieron muy agresivos. Empezaron a incendiar bancos y clínicas. En una clínica, quemaron viva a una joven enfermera.
Quedó atrapada y subió al último piso, pero el fuego la alcanzó y la quemó viva. Incendiaron muchas escuelas y centros educativos, los 50 en solo 2 días, literalmente. También incendiaron muchas mezquitas. En una mezquita atraparon a 2 jóvenes dentro y siguieron lanzando cócteles Molotov hasta que los hombres murieron quemados. Decapitaron a personas, les destrozaron la cabeza, las aplastaron con piedras, espadas y hachas. Fue algo extraordinario y las grabaciones existen. La policía está publicando las imágenes poco a poco. Primero las revisan, identifican a las personas e intentan encontrar a los asesinos. Hoy han detenido a algunos de ellos. Ayer detuvieron a otros y después publican las grabaciones para que la gente las vea. Es realmente horrible. Un médico que conozco operó a varias personas. Dijo que muchas de las heridas y un par de muertes en su hospital fueron causadas por pistolas. Les habían disparado a corta distancia, a menudo por la espalda. Y está claro que estas personas estaban persiguiendo a otros por las calles y diciendo a la gente que creara caos. Estaban incendiando bancos, incluso quemaron árboles. Y como dije, era un caos total. Decenas de camiones de bomberos fueron incendiados solo en Teherán y también decenas de autobuses públicos. Y luego, por supuesto, lo que lo hace más fascinante es que los medios occidentales básicamente dicen que eran manifestantes pacíficos, pero el régimen israelí no está de acuerdo. Pompeo, que fue jefe de la CIA, dijo que el Mossad está sobre el terreno con estos alborotadores. El propio Mossad publicó un comunicado en persa que yo tuiteé, he tuiteado todos ellos, diciendo que están sobre el terreno. El canal 14 del régimen israelí dijo que un gobierno extranjero, adivinad cuál, envió todo tipo de armas que mataron a cientos de agentes de policía, fuerzas del orden y voluntarios. Y por tanto, lo están admitiendo, presumen de ello. Luego ves a esos analistas occidentales enfadarse porque los israelíes están arruinando su falsa narrativa de manifestantes pacíficos. Así que el régimen israelí lo está diciendo. Un antiguo jefe de la CIA estadounidense lo está diciendo. Y las imágenes que llegan desde Irán muestran claramente a esas personas matando a otras. He visto parte de esas grabaciones yo mismo, aunque no puedo publicar algunas, porque X no confirma mi edad. La gente está muy enfadada e indignada. ¿Y cómo sabemos que están indignados? Porque el domingo tuvimos manifestaciones masivas, el domingo pasado, hace una semana, en todo el país, contra los alborotadores y en apoyo de la República Islámica, la Constitución y las instituciones del Estado. Había entre 2,3 y 3 millones de personas en Teherán. Me llevó un par de horas llegar hasta allí y un par de horas volver. Y cuando regresaba después de la concentración, la gente seguía intentando llegar. Y piensa que muchas de estas personas son de clase trabajadora. Están luchando por llegar a fin de mes debido a las sanciones y las dificultades que impone Occidente. Pero aún así, vinieron. Dedicaron medio día de su tiempo a hacer una declaración política. Y no fue solo en Teherán. Cada ciudad del país tuvo su propia manifestación independiente. Nadie fue a Teherán. Celebraron las mismas concentraciones en todas partes. Y en cada lugar donde había habido disturbios importantes, las manifestaciones fueron aún mayores. Las cifras fueron extraordinarias. Muchos millones de personas salieron a las calles. Pero todo esto es algo que los medios y analistas occidentales están ocultando. Y creo que está bastante claro que toda la manipulación de la moneda ocurrió cuando Netanyahu fue a Washington, ¿verdad? Se reunió con Trump y luego tuvimos la manipulación de la moneda. Justo después de eso, vimos a estos alborotadores y terroristas bien organizados salir a las calles de todo el país, aprovechando la protesta pacífica como una oportunidad. Y luego, un último punto. Tenemos sus confesiones y tenemos grabaciones, tenemos las reuniones entre Trump y Netanyahu.
Pero una cosa más, el jueves por la noche, los iraníes cortaron, quiero decir, no recuerdo exactamente a qué hora se cortó Internet, pero cuando lo hicieron, vimos un rápido descenso en los disturbios. Y el viernes, aunque fueron muy violentos, quizá incluso más que el jueves por la noche, eran menos numerosos. Y luego el sábado, todo se desmoronó. Así que, desde el sábado pasado, que ya hace unos 10 días, ha estado tranquilo. El sábado quizá hubo algunas concentraciones aquí y allá por todo el país, en menor número, pero no hubo violencia importante ni nada parecido. Y luego, a partir del domingo, silencio total. Todo lo que la gente oye desde Teherán, personas siendo asesinadas, es completamente falso. Irán, todo el país, está completamente en paz. Así que el corte de Internet, ¿qué demuestra? Coincidiendo con el colapso de estos disturbios, demuestra que recibían órdenes desde el extranjero. Estaban siendo coordinados desde fuera. Estos alborotadores son distintos grupos. Está la organización terrorista Mujahideen, esa secta en Occidente, los grupos separatistas kurdos, los monárquicos, los grupos wahabíes, salafistas y takfiríes en Baluchistán y los restos del ISIS. Todos ellos estaban activos. Y se odiaban entre sí, pero estaban siendo coordinados desde el extranjero. Entonces, este colapso repentino básicamente significó que los del extranjero ya no podían decirles qué hacer. Así que lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en la ciudad de Rasht, había disturbios en una zona, la policía iba allí, vale, id a este otro lugar. Iban y atacaban un mercado y quemaban todo un mercado. Pero cuando se cortaron las comunicaciones, ya no podían recibir el tipo de órdenes que recibían antes. Y así se quedaron sin dirección. Después de unas horas, tras 12 a 24 horas, todo se desmoronó. Hemos visto recientemente este tipo de esfuerzos de desestabilización por parte de Occidente en otros lugares. Ha habido una serie de países, en distintas formas, pero todos relacionados con el imperialismo occidental. Sri Lanka fue un caso en el que las políticas económicas neoliberales impuestas, junto con la fuga de capitales de acreedores privados, provocaron una crisis monetaria. Eso, a su vez, llevó a protestas que luego se utilizaron con fines políticos. Alejar a Sri Lanka de los BRICS y, en particular, de China. Hemos visto cosas similares en Bangladesh y, más recientemente, en Venezuela, con el secuestro directo del presidente Nicolás Maduro. En el panorama general, en un momento en que muchos sostienen que el imperio estadounidense está en declive, especialmente desde la perspectiva de China, ¿cómo se percibe el imperio estadounidense desde la perspectiva de Irán y qué está haciendo en la región? Creo que está claro que está decayendo rápidamente, pero a medida que decae se vuelve mucho más cruel. La pretensión de ser civilizado y defensor de los derechos humanos, todo eso ha desaparecido. Acabamos de ver como el propio Trump dijo, ahora que no me han dado el Premio Nobel de la Paz, me comportaré de otra manera. Es una persona tosca, pero refleja algo mucho más grande, y es como Occidente se ha quitado la máscara. En el caso de Irán, creo que está bastante claro que el objetivo de todo esto, la reunión Trump-Netanyahu, la manipulación del rial iraní y luego los disturbios fue coordinado. Estos alborotadores estaban obviamente muy bien entrenados. Muchos de ellos tenían armas. Al menos entre 300 y 400 policías y voluntarios fueron asesinados. Imagina si esto hubiera ocurrido en Estados Unidos. Si lo multiplicas por 4, teniendo en cuenta la población de Estados Unidos, eso sería, digamos, entre 1.200 y 1.500 agentes de policía asesinados en 2 días en Estados Unidos. ¿Cuál sería la respuesta? Recuerda que hace poco las tropas del ICE, uno de ellos disparó a una mujer en la cara y Trump lo justificó. También lo hicieron sus seguidores, diciendo que ella no giró a la derecha lo suficientemente rápido. Sin embargo, en Irán asesinaron a entre 300 y 400 agentes de la ley y mataron a muchas personas inocentes.
Como dije, quemaron viva a una enfermera, decapitaron a personas. Creo que esto fue para crear caos en el país y así justificar una guerra. Así que Netanyahu, Trump, los neoconservadores y los sionistas querían crear caos en Irán para desestabilizar el país, y eso justificaría la guerra. To destabilize the country, and then that would justify war. Trump could carry out heavy airstrikes, and then Trump podría llevar a cabo intensos bombardeos, y entonces sería, en sus sueños, un derrocamiento del establishment político. Pero los iraníes le superaron en astucia. Primero cortaron Internet, pero además cuentan con un enorme apoyo popular en Irán. Las multitudes, cualquiera puede volver a Press TV y ver la cobertura continua del domingo pasado. Y no es solo Press TV, también están Al-Alam y medios extranjeros. RT estuvo allí, en árabe e inglés, CCTV estuvo allí, CGTN estuvo allí, Al Jazeera English estuvo allí, Al Jazeera Arabic estuvo allí, Al Mayadin estuvo allí, y también había reporteros turcos. Occidente no puede fingir que el Estado no hay apoyo popular. En cualquier caso, creo que esto fue una conspiración para atacar a Irán. Pero ahora que ha fracasado, tenemos que ver qué hace Estados Unidos. Sigo pensando que las probabilidades son muy altas de que Estados Unidos lleve a cabo un ataque contra el país. Los iraníes han advertido a los estadounidenses por distintos canales de que esto sería una guerra total. El presidente Pezeshkian lo ha dicho, y otros también. Así que si Estados Unidos ataca, creo que deberíamos esperar un colapso económico mundial, porque ya no habrá petróleo ni gas procedentes del Cáucaso, del Golfo Pérsico o del Mar Rojo. Creo que veremos una gran depresión económica, peor que la de 1929. Así es como lo veo si hay una guerra entre Estados Unidos e Irán. ¿Y qué formas de ataque puedes imaginar? ¿Ves un bombardeo a gran escala, junto con secuestros, como hemos visto en Venezuela? ¿O una campaña de asesinatos, como la que el régimen israelí estadounidense ha estado llevando a cabo en Asia Occidental? ¿Cuáles podrían ser algunas de las formas de ataque? ¿O sería un asalto militar a gran escala? ¿Qué opinas? Bueno, ante todo, asesinar al líder no va a cambiar nada, porque Irán tiene una constitución, tiene estructuras estatales sólidas y cuenta con apoyo popular. Lo reconozca o no Occidente, pronto lo descubrirá si lleva a cabo un ataque. Irán tiene aliados en toda la región, especialmente en Irak. Vimos en las elecciones recientes que los aliados de Irán ganaron, así que Irak es un lugar donde los estadounidenses serán muy vulnerables. No sé qué pasará. No habrá un ataque, pero sí el futuro, obviamente. Pero la amenaza está ahí. Irán se está preparando para una guerra a gran escala porque esa es la mejor manera de evitarla. Irán no quiere la guerra, pero recuerda, esto es algo que Occidente ha iniciado. Todo el problema entre Irán y Occidente tiene dos causas principales. Una es que Irán es independiente, es uno de los pocos países del mundo, si no el único, que es verdaderamente y ferozmente independiente. Y la segunda es que Irán apoya al pueblo palestino y se opone a las guerras contra los pueblos de todo el mundo, de acuerdo con su constitución y la ideología del Estado. Por eso Irán apoya a Venezuela, Cuba, los movimientos de resistencia en el sur de África y, por supuesto, a Palestina. Y ese es el verdadero pecado de Irán. Así que la amenaza de guerra debe tomarse muy en serio. Y también creo que es realmente interesante que los medios occidentales estén creando esta narrativa falsa de que Irán está matando a manifestantes pacíficos. Pero en realidad, lo que hacen los medios occidentales, como en Gaza, es culpar a la víctima. Terroristas occidentales e israelíes, junto con alborotadores financiados, profesionales y entrenados, masacraron a un gran número de personas, incluidos cientos de agentes de policía y voluntarios que protegían las calles. Cientos. Están apareciendo grabaciones. He publicado al menos, 20 o 30 vídeos diferentes. Está claro cómo eran.
And we saw popular support on the streets. So this just shows Y vimos apoyo popular en las calles. Esto solo demuestra que los medios occidentales son una herramienta del imperio y que deberíamos ignorarlos. En nuestra comprensión mutua de los países del sur global, ya sea Venezuela, Palestina, Irán o mañana Cuba o Yemen o cualquier otro lugar, los medios occidentales harán exactamente lo que los oligarcas de Estados Unidos y de Occidente quieran. Así que Irán no va a preocuparse demasiado por lo que los medios occidentales digan sobre el país. Se están preparando para la guerra y han advertido a Estados Unidos, a sus aliados y a quienes han cooperado con él en esto, aparentemente incluido el MI6, que estuvo profundamente implicado. Y por supuesto, el Mossad junto con la CIA. Se habla de otras agencias, pero estas tres están bastante claras, están implicadas. Así que Irán está advirtiendo a Occidente que si se inicia una guerra, para ellos será una guerra total. Estamos en una situación muy peligrosa. No puedo predecirlo, Trump ha amenazado con una guerra cibernética. Pero también vimos que en ocasiones Trump se echó un poco atrás después de las enormes protestas contra los disturbios y las manifestaciones en apoyo al Estado. Vimos a Trump admitir que los disparos provenían de ambos bandos. No sé si lo recuerdas. Y aunque los medios occidentales, de nuevo, su narrativa falsa, son muy sólidos. No lo admitirán. Sin embargo, creo que el Financial Times sí lo hizo, en un artículo de hace un par de días que retuiteé, en la parte en la que reconocían que esas personas estaban en las calles, vestidas de negro, como comandos, esos terroristas. Pero en cualquier caso, ahora mismo estamos en una situación en la que el destino y la vida de todos en este planeta se verán de algún modo afectados por la decisión que se tome en la Casa Blanca. Y la gente puede preguntarse, bueno, ¿por qué haría la Casa Blanca algo así si va a causar tanta devastación en todo el mundo y en Estados Unidos? Está claro, porque quienes toman las decisiones anteponen a Israel. A esta gente no le importan los estadounidenses ni el pueblo estadounidense. No les importan los europeos. No les importa a nadie. Les importa el régimen israelí. Así que todo el mundo puede quedar devastado mientras sirva a los intereses de ese régimen. No creo que eso sirva a esos intereses, porque un colapso de la economía global tendría consecuencias devastadoras también para él. Sus patrocinadores quedarían igualmente devastados. Y la devastación no me será Irán bombardeando unas pocas bases. La devastación será el fin del suministro de petróleo y gas en mercado desde Asia Occidental y el Cáucaso. Quería preguntarte un poco sobre los alborotadores, su tamaño y el tipo de legitimidad que se les otorga. Mi propia impresión es que Irán es diferente de Venezuela en este sentido, basándome en los registros electorales. Mi impresión es que en Venezuela la oposición es mucho mayor, algo más del 50% en el lado chavista madurista, algo menos del 50% entre quienes votaron. Me parece que esta oposición que Estados Unidos y Occidente intentan manipular dentro de Irán es más pequeña. Mencionaste los mujahidines del pueblo, tecnológicos PAWI, el ISIS y demás. ¿Podrías explicar un poco más sobre sus ideologías, su naturaleza, su tamaño y el sentimiento público en Irán con respecto a estos grupos? Porque hemos estado escuchando a la administración Trump decir que están allí para salvar al pueblo iraní. La ironía es que incluso las protestas que mencionaste al principio fueron provocadas, en primer lugar, por las aplastantes sanciones estadounidenses. Así que se imponen sanciones, se destruye la economía y luego se utiliza eso para justificar una operación de cambio de régimen. Así que si puedes, cuéntanos un poco más sobre la oposición en Irán. Claro. Una cosa que me gustaría añadir antes de responder a la pregunta es que en Venezuela,
porque he estado allí varias veces y mantengo un contacto constante con amigos de allí. Muchos de los antiguos opositores al gobierno ahora lo apoyan, porque están tan indignados por el comportamiento de Estados Unidos. Así que ya no se trata solo de la mitad o un poco más de la mitad. El país está en gran medida unido contra Estados Unidos. En el caso de Irán, está bastante claro por qué estos grupos no tienen apoyo. En primer lugar, en Irán muchos partidos políticos y existe un entorno político amplio y competitivo. En este momento el señor Pezeshkian está afiliado a un sector y antes que el presidente Raisi estaba afiliado a otro. Before him, President Raisi was affiliated to another camp. Both are somewhat centrist, but they're from different camps. So in Iran, Ambos son algo centristas, pero pertenecen a campos diferentes. Así que en Irán existe un entorno político muy amplio que permite a la gente tomar decisiones muy distintas, decisiones que tienen implicaciones serias sobre cómo se gobierna el país. Y luego tenemos que fijarnos en las personas a las que apoya Occidente. La secta del MEK, a principios de los años 80 iniciaron una insurrección armada. Después se fueron a Irak y lucharon para Saddam Hussein contra su propio país. ¿Eso va a hacerlos populares entre el pueblo iraní? Apoyar a Saddam Hussein, precisamente él, contra su propio país, alguien que lo invadió. Así que no tiene ninguna credibilidad. Luego están los monárquicos, el hijo del Shah, un playboy que no es muy inteligente. Tiene serios problemas familiares de los que no quiero hablar. Su padre fue servil con Estados Unidos y su abuelo también, ambos muy brutales. No ha estado en Irán desde hace casi medio siglo y fue a, ya sabes, Palestina y luego a, básicamente, Tel Aviv. ¿Le va a dar eso alguna credibilidad en Irán? Luego están los restos del ISIS y esos terroristas kurdos con base en el norte de Irak, financiados y que colaboran estrechamente con Estados Unidos y el régimen israelí. Estas son las fuerzas que se han utilizado para los disturbios. ¿De verdad alguien cree que alguno de estos grupos tiene alguna credibilidad o legitimidad a ojos de los iraníes? Por supuesto que no. Pero ese es el problema con los imperios. El imperio nunca puede controlar a alguien que sea independiente, alguien que realmente se preocupe por su propio país, y por lo tanto nunca podrá ser una herramienta de una potencia extranjera. Las únicas personas dispuestas a ser herramientas de una potencia extranjera son aquellas que no tienen credibilidad entre su propio pueblo. Igual que la ganadora del Premio Nobel de la Paz de este año, no tiene credibilidad entre el pueblo de Venezuela, simplemente porque estaba defendiendo ataques aéreos contra su propio país. Así que las personas que están pidiendo, y también el hijo del Shah está pidiendo, que Estados Unidos bombardee Irán, ¿alguien en su sano juicio cree que los iraníes apoyarían eso? Ya sabes, hay extremistas en todas partes, y gente insensata en todas partes. Pero la gran mayoría de los iraníes nunca se unirán a la secta del MEK, ni a los monárquicos, ni al ISIS, ni a esos terroristas kurdos vinculados con Estados Unidos e Israel. Está más claro que el agua. Esa es una de las razones por las que tanta gente salió a las calles el lunes pasado, porque querían hacer una declaración política de que no van a permitir que eso ocurra. Se nos acaba el tiempo, así que una pregunta rápida. Algunos medios de comunicación dicen que los aliados del Golfo de Estados Unidos han estado intentando persuadir a Estados Unidos de no atacar a Irán. Usted ha mencionado que algunos de estos países se utilizan como bases financieras para desestabilizar la moneda iraní. ¿Qué tipo de papel espera que desempeñen los aliados del Golfo de Estados Unidos en este momento? Todas son dictaduras familiares y algunas de ellas son bastante pequeñas. Dependen mucho del petróleo y el gas. Algunas de estas dictaduras familiares albergan a millones de extranjeros. En el caso de los Emiratos, hay alrededor de 1 millón de titulares de pasaporte emiratí y muchos millones de extranjeros. Lo mismo ocurre en Qatar
y así sucesivamente. Si se acaba el petróleo o el gas, estos regímenes no sobrevivirán. Desaparecerán para siempre, de hecho, en cuestión de días. Puede que incluso acaben siendo países no árabes, porque la mayoría de la gente allí no procede de la península arábiga. Así que es evidente que todos ellos están muy preocupados. No quieren una guerra, porque saben que Irán va completamente en serio. Sería una lucha por la supervivencia. Irán no va a contenerse. Por otro lado, también están muy preocupados porque, a pesar de su insensatez en décadas anteriores, apoyando al ISIS y Al-Qaeda en Siria y la guerra genocida en Yemen que Turquía y Qatar también respaldaron en 2015, cuando surgieron las diferencias entre los Emiratos, Arabia Saudí y Qatar, estos dos últimos se separaron de ellos. En el pasado, estos países apuntaban a Irán, por supuesto, en nombre de Estados Unidos y en coordinación con Estados Unidos. Pero ahora están preocupados por Israel, por el régimen israelí. Todo el mundo sabe que si Irán se debilita, Turquía, Arabia Saudí y la región en su conjunto se verán en serios problemas. Así que todos están preocupados por el régimen israelí y por su propio destino. Como dije, Irán no va a contenerse. Si tenemos una guerra y un colapso económico global, la gente en todo Occidente reconocerá que fueron sus líderes quienes les llevaron a esta situación. No terminará bien para nadie, y especialmente no para quienes iniciaron el conflicto. Y creo que Trump sería la primera persona a la que la gente buscaría, preguntándose por qué destruyó la economía global. Lo dejamos aquí, profesor Marandi. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Mudiar Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado generar contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción más abajo. Y si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar me gusta y compartir nuestros vídeos con tus camaradas. Por último, no olvides pulsar el botón de suscribirte.